Amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Giacomo Renato Longato. Tenemos aquí la oportunidad en este podcast de Exploradores del Nuevo Milenio, y digo Exploradores del Nuevo Milenio porque personas como el escritor, investigador, historiador Mariano Fernández Urrestis es un invitado de lujo en esta oportunidad. Y vamos a hablar de un tema que realmente es algo polémico, pero que es real, que ha sido investigado de una manera excelente en este libro de Colón y el mapa templario del autor Mariano Fernández Urresti, en las cuales realmente es un tema que nos habla de muchas cosas de Colón. Colón era español, era judío, era italiano, era genovés, era portugués, y el encuentro de Colón, como, tal como está en sus diarios y otros testigos más, de misteriosa gente de raza blanca que vestía túnicas blancas en la zona del Caribe, y es licenciado en Historia, nació en Santander, ha sido asesor del Consejo de RTVE en Cantabria, es autor de 22 libros sobre enigmas históricos, entre los que destacan Los Templarios y la Palabra Perdida, La vida secreta de Jesús de Nazaret, Colón, el almirante sin rostro, Las claves perdidas del Camino de Santiago o Felipe II y el secreto del Escorial, entre otros. Últimamente, obviamente, ha publicado más libros y eso se los recomiendo mucho. Perdón. El enlace para los libros y especialmente de este van a estar debajo en la caja de descripción, y todos los datos también de Mariano Fernández Urresti. Mariano, bienvenido a este podcast de Exploradores del Nuevo Milenio. Muchas gracias por la invitación, muy amable. Mariano, ¿qué piensas tú de la imagen histórica de Cristóbal Colón y por qué hay tanta controversia de acuerdo a su origen? La verdad es que no te sabría responder con claridad a propósito de por qué hay tanta disputa sobre su cuna y sobre su tumba, porque ambas son cuna y tumba objeto de disputa. Hombre, puede ser entendible el hecho de que estamos hablando, independientemente de los errores o los digamos, déficits que pudo tener el encuentro de las dos civilizaciones o la llamada conquista o el llamado descubrimiento. Independientemente de eso, es obvio que Cristóbal Colón es una de las figuras más importantes de la historia de la humanidad, porque con esos errores y con sus virtudes tiende el puente entre dos civilizaciones que hasta ese instante no se habían encontrado. Entonces, el hecho de que haya tantas personas que se disputen el origen, la cuna del almirante, puede responder a eso, ¿no? El hecho de que todo el mundo quiere que sea suyo, que sea suya esa figura histórica que hemos mencionado. Y tenemos todo tipo de colones. Tenemos Colón gallego, Colón italiano, Colón mallorquín, Colón alcarreño, Colón navarro, Colón sefardita judío, Colón portugués y otros muchos más colones que sería muy largo de mencionar. Pero recientemente, hace tan solo unos días, se ha dado publicidad a través de Televisión Española a los trabajos que ha realizado Miguel Ángel Lorente, es catedrático de Medicina Forense de la Universidad de Granada, con quien yo he tenido la fortuna de intercambiar preguntas y respuestas a lo largo de 15 años. Su investigación ha durado 20 a Ah, propósito de este tema, y él ha concluido que la posibilidad más elevada en porcentaje de coincidencia genética para el origen del almirante sería el de un judío sefardí, un judío español, probablemente nacido en el arco del Mediterráneo español. Esa es un poco su conclusión, de tal suerte que todos los otros orígenes quedarían descartados. Pero claro, todos hemos estudiado en la escuela desde pequeñitos que Colón era genovés. así es. Y claro, y entonces probablemente las personas que nos puedan estar escuchando dirán, bueno, ¿y cómo es posible que hayamos sido siempre eh, creyentes en un origen genovés y ahora nos digan lo contrario? Realmente, el origen genovés, y te lo voy a resumir en tan solo unos segundos, siempre fue objeto de cierta controversia. Cuando se celebró el cuarto centenario del descubrimiento de América en Italia, recopilaron
Mm, una gran cantidad de documentos, especialmente actas notariales, para un compendio, un estudio que llamaron la Racolta, que recogía todos esos documentos y que probaba, sin el menor género de dudas, que había existido un hombre llamado Cristóforo Colombo en Génova, hijo de Domenico, un lanero genovés, y de Susana Fontanerosa, que había tenido varios hermanos, Bartolomé, Giacomo, Juan Peregrino y Bianchineta. No hay acta de bautismo porque las actas de bautismo se imponen de una manera obligatoria a partir del Concilio de Trento en 1545. ujú. Colón nace presumiblemente en 1451. Y hay un acta de mayorazgo, es decir, un documento en el que él cede su herencia al hijo mayor, a Diego, supuestamente firmado en Sevilla en 1498, en el que él le dice a Diego que tenga y sostenga casa en Génova porque allí nací y de allí partí. Esos son los argumentos principales para creer que Colón era genovés. Pero resulta que en el testamento de Cristóbal Colón, dictado en Valladolid en 1506, Colón no menciona ese acta de mayorazgo de 1498, sino que dice haber dictado un acta de mayorazgo en 1501. Y ese acta de mayorazgo desaparece misteriosamente. Y queda el de 1498, que parece que interesaba y que algunos han dicho que era una falsificación. Es más, en el testamento Colón dice que sus propiedades y títulos han de pasar a los Colón, no Colombo, que era como se llamaba el señor de Italia. En Sevilla había una importante colonia de italianos. Colón jamás escribió nada en italiano. Al parecer no sabía hablar italiano, ni siquiera cuando se dirigía a la banca de San Jorge, que era una entidad bancaria italiana en la que él tenía su dinero. Ah, Él siempre se expresa en castellano. En el testamento de Isabel la Católica se prohíbe que se concedan títulos a extranjeros en América. Y sin embargo, Colón, si era extranjero, contravendría esa normativa porque lo nombraron virrey de las tierras que había descubierto. También entonces existía la costumbre o la obligación de solicitar, si eras extranjero, solicitar lo que llamaban acta de naturaleza. Era como solicitar la ciudadanía. Colón nunca la solicita. Sí lo hace Diego, su supuesto hermano, que ahora parece que hemos descubierto que era primo, no hermano, pero en esos documentos siempre había que decir dónde había nacido uno para solicitar la carta. Y en esa acta de naturaleza que pide Diego Colón se omite ese dato. Y por último, y para no mencionar más cosas, según las actas de mayorazgo, este Colón genovés con 23 años aún estaría en Génova, pero Colón deja escrito, tanto en cartas como en el libro de las profecías, dice, de muy temprana edad entré en la mar navegando. bien. Si entró en la mar navegando de muy temprana edad, no puede ser que tuviera 23 años y aún estuviera en Génova. Todas esas razones han motivado, y otras muchas más, que obviamente no vamos a mencionar aquí, motivaron el hecho de que hubiera disputas a propósito de dónde era exactamente Cristóbal Colón, porque dudaban que fuera genovés. En resumidas cuentas, es una disputa de atractivo turístico, para ponerlo en más simples palabras. Y probablemente en este instante también con unos intereses políticos claros, ¿no? Porque todo el mundo quiere llevarse al héroe a su casa y, mm, y digamos, presumir de que el famoso almirante pues es nacido en un sitio o en otro, ¿no? Si las conclusiones del doctor Lorente son correctas y era de origen sefardí, de origen judío, lo cual tendría bastante sentido, en mi opinión, eh, porque eso explicaría el porqué su interés de ocultar su identidad, dado que los judíos entonces no solo estaban perseguidos, sino que incluso fueron expulsados de España por los reyes católicos. Eso explicaría también el por qué encontró el apoyo de grandes señores de la corte que eran judíos conversos, es decir, que se habían convertido al cristianismo. De hecho, la expedición, la primera expedición, el primer viaje, costó lo que entonces, la moneda que había entonces en España se llamaba maravedís. Costó 2 millones de maravedíes, de los cuales 1.150.000 los aportó el tesorero de la corona de Aragón, Luis de Santángel, que era judío converso. Wow.
Eso explicaría varias cosas. También explicaría el por qué otros judíos de aquella corte, tanto de Aragón como de Castilla, apoyaron el proyecto de Colón cuando todo el mundo lo desestimaba, ¿no? También explicaría el propio carácter de Colón, que se presenta en muchos de sus escritos como una especie de mesías, como un profeta, ¿no? Se conservan 11 cartas de Colón a su hijo mayor, a su hijo Diego, que yo algunas tengo copia que me mandaron del Archivo de Indias en Sevilla, donde hay una especie de símbolo que algunos han interpretado como un símbolo hebreo. E incluso la firma de Cristóbal Colón, que es una firma muy curiosa, algunos han creído ver en ella un juego de cábala, un juego cabalístico, ¿no? Bueno, esas serían digamos, algunas de las cosas que fortalecerían la idea de un Colón judío, ¿no? O el hecho de que llevara de la tripulación, y esto sí es muy gracioso, en la tripulación, en los primeros 80, 90, 80 y tantos, 90 personas que formaron parte de la tripulación, había un intérprete de hebreo y árabe, Torres, que obviamente no debutó, porque claro, si se supone que iban a Zipango y Catay, a Japón y a China, mmm, poco servicio iba a prestar un hombre que hablara hebreo y árabe, ¿no? Sí, son esas cosas extrañas. Y relacionado a Colón, yo estuve el año pasado visitando el Vaticano. Y justamente siguiendo las líneas de tu libro, entrando por la Mm, puerta, obviamente la puerta principal, hacia el ala izquierda, la segunda columna, en una parte superior, que inclusive los guías locales no sabían. Yo tenía una foto y se lo tuve que mostrar a un guía porque no estaban mm. en las tumbas o las tumbas de los papas. Entonces está el papa, si no me equivoco, es Inocencio VIII, ¿no es cierto? En el que Yo se creo que sí. supone que sabía que se iba a descubrir, ¿no? Sí, Las porque Américas. sí, dice algo así en su epitafio como que fue famoso porque contribuyó de alguna manera al descubrimiento del Nuevo Mundo, pero este hombre fallece en julio, creo recordar, en julio de 1492, cuando Colón aún no ha ido a ninguna parte. Exacto. Pero fue su padre, como se dice. ¿Quién fue el padre de Colón entonces? Si damos crédito a la teoría expuesta por el doctor Lorente, no lo sabemos con certeza. Era de origen judío, origen sefardí, pero igualmente podía haber nacido en la franja mediterránea española y haber ido después a otro lugar, tal vez a Italia, tal vez a Sicilia. Eh, no lo sé, con certeza no lo sé. Lo que sí es evidente es que Colón irrumpe en la historia de una manera formal en 1476 cuando llega a Portugal a nado. Es que todo en la vida de Cristóbal Colón es como una película de aventuras, porque como digo, irrumpe de una manera formal en la historia. Sabemos con certeza que está aquí en la historia de la humanidad en 1476, después de que hay un combate naval frente a las costas portuguesas entre unas naves genovesas, o venecianas, perdón, y unas naves, no sé si eran genovesas o de otro, no, ahora no recuerdo exactamente con certeza. En cualquiera de los casos no se sabe con seguridad a cuál de las dos tripulaciones pertenecía Colón. Lo que sí se sabe es que, como consecuencia de aquella batalla naval, Colón llega a las costas portuguesas nadando como un héroe mitológico y si realmente era un hombre de una escasa formación, como podría ser el hijo de un lanero genovés, cuesta trabajo creer que en tan solo unos meses alcanzara tanta fama en la corte portuguesa como para contraer matrimonio con una noble, que era Felipa Moni de Perestrelo, con quien contrae matrimonio y con quien va a tener su primer hijo, el mayor, Diego. Entonces, para entender todo esto hay que imaginar no, saber que en aquella época, lo mismo que más atrás en el tiempo, en la Edad Media, no era tan sencillo trepar por la soga social. Es decir, estamos hablando no de clases sociales, sino más bien de estamentos sociales, estamentos cerrados, y es muy difícil que un hombre nacido del pueblo fuera a casar con una noble Sí, de la cuna de Felipa Moniz en tan solo unos meses, porque Colón
obtiene un apoyo en la corte portuguesa extraordinario en muy poco tiempo, ¿no? Y un marino, ¿no? Errante, con poca cultura y educación, entrarse con una señorita de la nobleza Claro, portuguesa y alcanzar reuniones privadas con los reyes o con alta claro. alcurnia y estar allí codo a codo con todos ellos como telenovela, Y, telenovela latina. y además, con una enorme puntería y un acierto espectacular, porque si había un país, si había un reino entonces con capacidad para una empresa naval de las características que después Colón emprendió, era Portugal. ¿Por qué? Porque Portugal era un reino que vivía de cara al mar. Todas sus posibilidades de expansión era marítima, dado que para el este sus fronteras tropezaban con el reino de España y por tanto no tenía capacidad de expansión. Era el reino por antonomasia de la navegación. Los portugueses estaban haciendo grandes expediciones navales por la costa africana, navegación de cabotaje. Eran los más avanzados en cuanto a adelantos navales. También allí se había formado lo que han dado en llamar, aunque otros niegan esa idea, bueno, una escuela de navegación en Sagres. Y también, y casualmente, fue el único reino de la cristiandad donde el temple eh, no sufrió la misma persecución que sufrió, los templarios no sufrieron la misma persecución en Portugal que en otros reinos cristianos, cuando en 1314 se dictó una bula papal que disolvía la orden. En el caso portugués, el rey, Don Dinis, les tenía un enorme precio a los templarios y lo que hicieron fue cambiar de nombre, básicamente. Pasaron a llamarse la Orden de Cristo y mantuvieron toda su musculatura, Ujú. todo su poder. Y allí, a Portugal, habían ido algunos cartógrafos que habían trabajado a sueldo del temple en su momento, Quédese aquí del asunto. Por favor, continúe. claro, como los Cresques, Abraham y Judá Cresques, que habían hecho los primer mapa catalán, primer mapa mm, mundi, vamos a decir, de entonces. Mucha gente había ido a vivir a Portugal al amparo del reino portugués, donde, como digo, los templarios todavía conservaban pues su poder, ¿no? Y allí va a ir Colón, qué casualidad, y de allí huye perseguido por la justicia cuando su esposa fallece, cuando él enviuda, huye de Portugal con su hijo Diego, que entonces tendría unos 10 años, y lo persigue la justicia portuguesa y desconocemos la razón por la cual es perseguido. Yo en el libro planteo una posibilidad, una teoría, ¿no? Lo cierto es que ya estando en Castilla, después de que lleva unos años esperando la respuesta positiva de los reyes católicos, se recibe una carta del rey portugués. Colón recibe una carta del rey portugués en la que le invita a regresar a Portugal y le dice que puede regresar con libertad y que no será juzgado por los crímenes o por los delitos por los que había huido. La carta está firmada en Portugal el 20 de marzo de 1488 por el rey Don Juan de Portugal. ¿Cuál es el delito que había cometido Colón en Portugal? ¿Por qué huyó de allí? Eh, tuvo acceso a ciertos mapas de los que se llamaban estrelleros en ese momento, que son también eran cosmógrafos, eran astrólogos, porque yo me he enterado recientemente que los virreyes que iban al Perú, todos traían un astrólogo. Sí, es que Impresionante. sí, hace muy poco, hace unos meses, he publicado un libro que se titula Felipe II y el Templo del Rey Salomón, a propósito de las cosas que el monasterio del Escorial pues todavía oculta, ¿no? De alguna manera. Y en ese libro yo mencionaba pues cómo los reyes, en este caso Felipe II, pero otros antes y otros después, se hicieron rodear de personas que, bueno, pues dominaban ciertas magias, ciertos conocimientos esotéricos, ¿no? A nosotros a lo mejor hoy nos provoca esto cierta risa, lo miramos un poco por encima del hombro a toda esta gente, pero bueno, hoy nuestros políticos se rodean también de asesores que les dicen qué tipo de corbata han de colocarse en un debate televisivo,
si han de mover las manos así o así, si tienen que llevar el anillo de matrimonio o no. Es decir, que hay también ahora un grupo de asesores que no asesoran sobre astrología, pero asesoran sobre otras cosas. Y en las cortes de aquella época sucedía exactamente esto. Es decir, las convicciones de aquellas personas pues les llevaban a pensar que era conveniente para el desarrollo de su labor política pues contar con la asesoría de estrelleros, gente que leía las estrellas, de magos que sabían de alquimia y de estas cosas. Y hoy, bueno, pues lo podemos interpretar como nos dé la gana, pero como te decía antes de comenzar propiamente esta entrevista, pues mirar la historia con los ojos del presente, con este presentismo con el que a veces se juzga, es un enorme error. Es decir, no podemos entender la historia si no entendemos la manera de pensar de las personas que vivían en aquella época. Y cuando lo hacemos, tenemos que hacerlo con respeto, no con burla. Porque a lo mejor resulta que dentro de un tiempo, pongamos un siglo o dos, serán otros los que nos miren a nosotros y sonrían ante nuestra propia credulidad. Efectivamente, todavía estamos en un mundo de ideologías y religiones, por lo tanto, Ujú. de fe y creencia. En ese sentido, sobre la enigmática figura universal de Colón, indudablemente, se dice que una época, y tú mencionas en tu libro también, que Colón prácticamente desapareció del mapa en determinada época antes del descubrimiento oficial, porque el Mm. descubrimiento creo que se hizo conocido ya en la corte de los Reyes Católicos, si no me equivoco, en enero de 1493. No fue inmediatamente, era otra época, Mm. obviamente. Entonces, Claro. ¿tú a qué aduces este primer viaje de Colón, que no fue oficialmente conocido, en la cual él va a América, le encuentra, o tiene, ya no tiene dudas, regresa y Sí. su mayor problema dice, como se dice en inglés, give me the money, deme en el cash, deme en el dinero. Bueno, esa es una posibilidad que algunos plantean. En efecto, hay un momento en el que se le pierde la pista a este hombre y algunos han planteado esa posibilidad, que sin embargo es difícil de admitir dadas las dificultades logísticas que una empresa de estas características implicaba, ¿no? Porque acabo de mencionar antes que el coste de la primera expedición fue 2 millones de maravedíes, era en aquella época una cantidad importante de dinero. Si no contaba con el apoyo del rey portugués, porque acabamos de decir que había huido de allí, y aún no contaba con el apoyo de los reyes de Castilla y de Aragón, no sé de dónde podría haber sacado Colón el apoyo suficiente para poder ir y regresar. No lo sé. Lo que sí se sabe, y esto ya parece admitido en fin, de una manera mucho más general, es que Colón sí poseía información privilegiada para ir a aquel continente y para hacerlo del modo en el que lo hizo. Y esa información privilegiada puede proceder, uno, de lo que acabamos de plantear, la posibilidad de que obtuviera alguna información en Portugal a través de conocimientos de gente que tal vez antes que él estuvo allí, como pudieran haber sido los templarios o quien fuera. Y otra, sí que esta ya parece admitida, es el hecho de que Colón, estando en Porto Santo, donde vivió con su esposa en Madeira, Es la isla eh, de se- Madeira frente a en la Portugal. isla de Madeira, estando allí, encontró, llegó a las costas de la isla un navío, un barco español, cuya tripulación venía herida de muerte por la sífilis. Pero aún estaba con vida el piloto. Ese piloto anónimo, ese piloto desconocido, que el Inca Garcilaso puso nombre, Alonso Sánchez, natural de Huelva, y que aquel hombre dio traslado a Cristóbal Colón de la aventura que habían vivido de una manera absolutamente involuntaria. Por fuerza de una tormenta que el barco había ido a parar al Caribe y había regresado por la misma ruta en el que después, si nos fijamos, emprende Colón, aprovechando la corriente del Golfo, regresa para Europa. Y hay numerosos cronistas que mencionan este episodio y que mencionan a este nombre. Baltasar, por ejemplo, Porreño, en el siglo XVI, dice, un cierto marino cuyo nombre hasta ahora no se sabe ni de dónde partió ni qué viaje llevaba, mas que andaba por la mar océana de Ponente y por fuerza de una tormenta fue a parar una tierra fuera de toda conversación y noticia,
de la que los marineros sabían, a donde vio por sus ojos tierras extrañas nunca vistas y oídas. Y González Fernando de Oviedo dice lo mismo, y el segundo hijo del almirante también lo menciona, Hernando Colón, y también incluso Bartolomé de las Casas dice que el piloto, viendo que se quería morir, descubrió a Colón todo lo que había acontecido y diole rumbos y caminos que había llevado y traído. En definitiva, ese encuentro pudo haberse producido en torno a 1478. El viaje del piloto pudo haber ocurrido entre el 76 y el 77. Todavía no se había firmado el Tratado de Alcasovas, que fue un tratado en el que se estableció una línea imaginaria que decía que Portugal era dueña y señora de las mares que estaban por debajo de esa línea imaginaria, quedando por encima de ellas la posibilidad de que Castilla pudiera expandirse. En definitiva, fue ya el Inca Garcilaso quien puso nombre a ese piloto, Alonso Sánchez de Huelva, que Ujú. como digo, pudo haber sido quien, no sé si confirmó lo que Colón sospechaba o quien definitivamente abrió por vez primera los ojos a Colón. No lo sé, pero yo creo que otros antes que Colón fueron a América y de hecho en el diario de navegación de Colón menciona, como tú decías antes, esos indígenas de tez blanca, algunos de los cuales vestían túnicas blancas, ¿no? Esto no es, como decías antes, una película de Steven Spielberg. Eh, Esto es real, es decir, se lee en el diario de navegación. Sí, ¿Quién sí, sí, por era eso. aquella gente? O sea, hay esas teorías que dicen, no, fueron parte de los templarios que huyeron a América porque ya tenían contacto y traían oro y plata de estos lugares. Sí, es verdad Sí, sí, que se ha dicho que frente a qué una de estamos las... aquí, Mariano, frente a qué estamos, Sí, porque salen también, disculpa la interrupción, pero salen también cronistas que hablan de gente de raza blanca. Yo he mencionado, sí, porque he sí, publicado un libro hace años, ¿no? Dioses del pasado, Enigma, Arquitectura Inca, de un sacerdote criollo que menciona que vio un grupo, a un indio más blanco como un flamenco o un inglés que más lo fuera. Detalladamente, no sí, está hablando sí, de un albino, está hablando de un ser de raza blanca y sale en los libros de historia del Perú que tengo editados a mediados de los 60. O sea, el sí. historiador lo inserta en su contenido. En el diario de navegación leemos día 13 de diciembre y que entre los que vieron había dos mujeres mozas tan blancas como podía ser en España. 3 días más tarde volvemos a leer en el diario, harto blancos, se refiere a los indios, que si vestidos anduviesen y se guardasen del sol y del aire, serían casi tan blancos como en España. Y Bartolomé de las Casas dice que los indios, decimos, de aquella isla tenían reciente memoria de haber llegado a la isla otros hombres blancos y barbados como nosotros, antes que nosotros, no muchos años. Entonces, no estamos hablando de ficción, sino que Bartolomé de las Casas menciona a estos indios blancos. La historia es quiénes pudieron ser. Posibilidades. Bueno, algunos han dicho, pues esta expedición que antes mencioné, que había tenido relación carnal con algunas mujeres del Caribe, pues había dejado allí sus hijos, pero no habían pasado años suficientes como para que aquellos niños se hubieran convertido en tantos y en hombres. Y la otra posibilidad que algunos han jugado con ella es, como tú mencionabas, los templarios. Para entender esto, hay que ir un poco más atrás en el tiempo. La Orden del Temple comienza su andadura vital en 1118 y es disuelta por orden papal en 1314. En ese periodo se produce la construcción de las grandes catedrales europeas, las grandes catedrales góticas. Algunos autores han planteado el hecho de cómo se pudo pagar el movimiento extraordinario de piedras que hubo en Europa en aquel momento, que superaba casi al del antiguo Egipto, ¿no? Y algunos han dicho que se financió gracias a que los templarios, algunos de ellos habían marchado a América, habían obtenido plata que trajeron a Europa para financiar algunas de esas catedrales. Esto parece también una ficción. Sin embargo, si miramos cuál era el puerto más importante que la Orden del Temple tenía en Europa, nos llevamos la sorpresa de que no estaba en el Mediterráneo, en la franja mediterránea, que sería lo lógico. Estamos hablando de los siglos XII, XIII, XIV, Sí. cuando no se ha oído hablar de América, ni se presupone que hay gente, ni nada.
lo normal era que el primer puerto del Temple estuviera en la franja mediterránea, porque todo el tráfico comercial y también todo el movimiento militar giraba en torno al Mediterráneo y Tierra Santa. Pues resulta que el principal puerto del Temple estaba en la franja atlántica de Francia, en la Rochelle, y además estaba rodeado por un anillo de fortalezas, de encomiendas templarias, y la pregunta que nos podemos hacer es, ¿por qué miraba hacia la franja atlántica el principal puerto del Temple? Algunos han dicho que era porque llevaban peregrinos desde ese lugar al norte de España para que hicieran el Camino de Santiago, pero me parece un esfuerzo demasiado importante como para llevarse solamente peregrinos. Y entonces llegamos a América y nos encontramos con nuestros famosos indígenas blancos, vestidos con túnicas blancas, pero no solo eso, porque en Amigos, el amigos, segundo... estén escuchando estas informaciones reveladoras de Mariano Fernández Urresti. Presten atención, saquen sus conclusiones, piensen bien porque la historia no es como nos las han contado y estamos aquí para compartir con él. Es alucinante. Continúa, Mariano. Sí, decía, Colón hizo 4 viajes a América. En el primero de ellos ya nos hemos encontrado con nuestros famosos y misteriosos indígenas blancos, pero en el segundo viaje no solo hay más indios blancos con túnicas blancas, sino que en el diario de a bordo se menciona el descubrimiento de una olla de hierro, que en buena lógica no debía de estar allí, una estatua que dicen asemejaba a la Piedad, que obviamente no debería estar allí, y también proyectiles de bolas, Ujú. proyectiles de artillería, De cañones, ajá. restos de proyectiles de artillería, ¿no? Entonces, claro, todas estas cosas resultan anacrónicas y además incómodas, porque todas esas cosas no tendrían que haber sucedido, pero en el diario de navegación de Colón pues las mencionan. Entonces, bueno, podemos tener dos opciones, simplemente rechazarlas, pero claro, por esa misma razón podríamos rechazar todo lo demás o intentar explicarlo. Claro. Cualquier explicación resulta incómoda porque no casa con lo que debería de haber ocurrido en buena lógica, ¿no? Como anécdota, te puedo decir que hace unos años estuve en la Plaza Mayor, lo que viene a ser el Palacio de Gobierno de México, y ingresé como otro turista, ah, y al ingreso hacia la mano izquierda, las escaleras que te llevan obviamente al segundo piso, había un mural. En el mural está Quetzalcóatl sentado, rubio, barbado, de ojos azules, rodeado de los nativos mexicanos. Parecía un hippie rodeado de todo su secta. Y digo, pero ahí está en el Palacio de Gobierno de México. Esta parte es como dicen, llegaron los huiracochas, cuando dicen en Perú, La está cosa es- escrito en el Perú, los huiracochas llegaron estos héroes civilizados, etcétera, etcétera. Entonces, también ingresa ahí en su momento dado Thor Heyerdahl con sus teorías y todo, pero ya había habido algo antes, quizás que se pierde en el tiempo en un pasado remoto, Mariano. Es posible, o no sé si un pasado remoto o un pasado no tan remoto, pero es obvio que Cristóbal Colón no fue el primero en llegar allí y y que había memoria en los nativos de la presencia de esos seres. De hecho, ahí también en el diario de navegación, el 14 de octubre, dice el diario, y entendíamos que nos preguntaban si éramos llegados del cielo. Los indios a los recién llegados españoles. Entonces, mm, ¿por qué tan peregrina pregunta? Parece ese recuerdo de otros personajes barbados que habían llegado antes, parece claro que estaba arraigado en la memoria de aquellas gentes. Ahora bien, ¿era un recuerdo muy, muy antiguo o era un recuerdo más reciente? Ujú. Claro, todas estas cosas me son motivos de especulación.
Lo que sí es evidente después de nuestra conversación, los que nos estén escuchando probablemente se habrán dado cuenta que la cuna del almirante y la tumba, de la que aún no hemos dicho nada, son tan solo dos pequeñas eh, anécdotas dentro de una biografía y de un episodio histórico realmente apasionante, porque todo está repleto de claros y oscuros, ¿no? Sí, efectivamente es fascinante leer la vida de Colón. Nos guste o no nos guste, su historia Sí, sí, parece, como tú dices, una película de Steven Spielberg. sí, sí, totalmente. Hace 500 años. Totalmente. Es que desde el punto de vista histórico, este hombre vivió antes de ayer. Es decir, siendo un hombre que, eso, pues hace relativamente poco tiempo y dada la trascendencia de lo que realizó, independientemente de cómo juzguemos el descubrimiento, el hecho histórico es trascendente, deberíamos de tener un perfecto conocimiento de su figura, de su persona. Y es todo lo contrario. Es decir, a medida que uno se adentra en su biografía, es una especie de pantano de arenas movedizas donde uno no encuentra nunca un lugar sólido sobre el cual apoyarse. Cada paso que das te, te envuelve en una bruma de misterio aún mayor, ¿no? Es realmente muy curioso. Todo el episodio de cuando él va fingiendo, cambiando las cuentas de la navegación, mintiendo a sus marineros porque se extravía. Finalmente ya en un momento dado sus marineros deciden arrojarlo por la borda, se amotinan. Él consigue una prórroga de al menos, por favor, 2 días. Tiene la gran fortuna de que avistan una primera tierra, ¿no? Todo esto, más luego la intervención de Martín Alonso Pinzón, todas las demás cosas que rodean a este hombre son fascinantes. Y luego ya, y finalmente, y para rematar la historia, pues que no ha habido certeza hasta bien poco de dónde está enterrado, ¿no? Porque Colón muere en Valladolid, lo entierran en la cripta de un monasterio franciscano que estaba donde hoy está la Plaza Mayor de Valladolid, ya desapareció. Luego trasladan sus restos a Sevilla, de Sevilla van a Santo Domingo, más tarde de Santo Domingo a La Habana. Se supone Santo que de La Domingo, Habana, la República Dominicana, ¿no? eso sí, De ahí eso sí, va a a La República Habana, Dominicana, Cuba. ¿Qué tal a trayecto? Cuba y luego a Sevilla otra vez. Pero claro, cuando el profesor Lorente abrió la tumba de Sevilla, de la Catedral de Sevilla, que donde hay un mausoleo muy eh, espectacular, pues se encontró con que me decía, había muy pocos restos. Los más grandes eran como una pelota de ping-pong aproximadamente. Y además estaban, según se ha dicho después, pues bastante deteriorados. Por tanto, no está. Se sabe que esos restos se ha demostrado ahora con estos análisis de ADN, cotejándolos con los de su hijo Hernando, Ujú. que son los del almirante, pero no está todo el esqueleto del almirante. Eh, Tal vez están en la República Dominicana o tal vez en La Habana, no lo sé. Allí había parte de un cuerpo humano que era el de Cristóbal Colón, pero no en su totalidad. En definitiva, desde el día de su nacimiento hasta el día de su muerte, este hombre quiso volver loco a todo el mundo. Realmente su vida es fascinante, ¿no? Es una vida espectacular, llena de acertijos, y realmente sus rastros se pierden, como tú dices, en caminos Mm. ciegos en algunos momentos, ¿no? Como si fuese hecho también a propósito, de alguna manera tratar de evitar que se conozca toda la historia detrás de Cristóbal Colón. Mariano, sabemos que tienes una reunión, que estás con el tiempo. Amigos, aprovechen en visitar todo lo que es el website, perdón, ¿cómo se dice? La página de internet de Mariano Fernández Urresti, Facebook, voy a dejar los datos en Facebook, de su Instagram también, para que lo puedan seguir, porque realmente este libro a mí nos hemos quedado cortos, ¿ah? Realmente, porque este libro es riquísimo en detalles, muestra todas las teorías y todos los autores y cada teoría y todos los datos que recopila. Aquí lo podemos ver con calma, ¿no? Vamos a hacer lo posible. Bueno, aquí todos los datos fotográficos que se ha llevado en esta investigación es realmente muy detallado y no se pierdan
esta oportunidad de pensar. Simplemente nosotros tenemos que tener la oportunidad de que obtengamos nosotros nuestras propias conclusiones, pero saber que también la historia tiene algunos pasillos muy oscuros en los cuales hay auténticos enigmas. Mariano, unas palabras finales para la audiencia que ha tenido la oportunidad de escuchar tu rica intervención. Bueno, en primer lugar, gracias, porque me has ofrecido una ventana a través de la cual poder expresarme nada menos que, en este caso, en el continente al cual Cristóbal Colón fue a parar. Y en segundo lugar, darte también igualmente las gracias, no solo por que me has permitido a mí hablar, sino por hablar de estos temas, ¿no? Porque en un mundo en el que hoy la lectura y la historia, pues o no se abordan o se hacen de una manera muy ligera o incluso mal, es un placer encontrar a alguien con tanto entusiasmo que vuelque su trabajo en beneficio de un bien común, que es el de ensanchar la mente y aprender más de nosotros mismos, ¿no? Porque aprendiendo de la historia, aprendemos también para nosotros y de nosotros, de nuestro presente y tal vez, ojalá, podamos servirnos también de todo ese bagaje para hacer un mejor futuro, ¿no? 100% de acuerdo contigo. Es un legado cultural el que tenemos, hay que preservarlo, hay que investigarlo y si es necesario, por nuevos indicios e investigaciones, aceptar nuevas pruebas y evidencias, hay que asimilarlas. Y ese es el Ajá. trabajo que has estado realizando porque tienes una serie de libros que me he quedado corto en mencionar, como el de Sherlock Holmes y otros fantásticos, realmente, Sí, Enrique. yo escribo tanto ensayo, como es este caso, como novela, ¿no? Y en las novelas también exploro algunos aspectos enigmáticos de la historia o de personajes también fascinantes que, bueno, pues en lugar de enfocarlos desde un punto de vista de un ensayo, lo hago a través de novelas históricas o novelas de aventuras y de misterio, pero también intento que estén bien documentadas para que la gente, bueno, pues el lector pueda divertirse y al mismo tiempo llegar a dudar de si lo que está leyendo es ficción o es realidad. Para terminar, y ahí no te quito más, ¿cuál es tu último libro? El último libro publicado ha sido uno dedicado a Sefarad, justamente. Sefarad era como los judíos llamaban en la Edad Media a España, que se titula Recuerda Sefarad, eh, Magia, Vida y Muerte en la Aljama, y que obtuvo el Premio Internacional de Divulgación Histórica Juan Antonio Cebrián el año anterior, el año pasado, en 2023. Y ahora, bueno, pues tengo una novela que espero que se publique relativamente pronto, pero por razones de superstición o llámalo como quieras, prefiero no hablar de ello hasta que lo tengo en papel. Bueno, muchísimas gracias. Eso requiere una disciplina completa y una Mm. absorción, porque para escribir se requiere un ambiente adecuado también y una Sí, personalidad que tenga es toda la cierto. metodología para investigarlo. Mariano, esperamos continuar en algún otro momento, otra importante conversación y gracias por estar en Exploradores Nuevo Milenio. Tú eres uno de los representantes en esta oportunidad de que exploremos las nuevas fronteras, los nuevos horizontes en este nuevo milenio. Muchísimas Fue un pla- gracias. fue un placer. Un fuerte abrazo para ti y para toda América. Amigos, por mi parte, ya saben, si te gustó este video, suscríbete al canal, difúndelo y estamos en contacto. Gracias.